Buenas tardes compañeros, buenas tardes profesor. Yo le voy a estar hablando sobre el tema que me corresponde, que es el gobierno y el ahorro nacional. El ahorro y la inversión del gobierno tienen importantes y a veces sutiles efectos sobre el ahorro y la inversión nacional y por lo tanto también sobre el saldo de la cuenta corriente. La política gubernamental de ahorro e inversión es parte de su política fiscal general. Esto es el patrón de las decisiones de gastos, impuestos y endeudamiento del sector público. En este capítulo daremos nuestro primer vistazo detallado a los efectos económicos de la política fiscal. Los ingresos y los gastos de gobierno. La fuente más importante de ingresos públicos son los tipos de impuestos aplicados en la economía. Estos impuestos pueden clasificarse en tres categorías amplias, que serían los impuestos a la renta de personas y empresas, incluye el impuesto provisional sobre los salarios, los impuestos de gasto, que incluye el impuesto a la compra-venta, el impuesto inmobiliario, que es el impuesto a la propiedad, que se le aplica a todo lo que son las casas y edificios, terrenos agrícolas y residenciales. Los impuestos también pueden ser directos e indirectos. La clasificación de directo por lo general se refiere a los impuestos que se aplican directamente a las personas naturales y jurídicas, en tanto que los indirectos son aplicados a los bienes y servicios como el IVA. El gasto público, lo que el Estado gasta, se puede dividir en 4 categorías, que sería consumo de gobierno, incluye los salarios a los personales, a sus empleados públicos, así como el pago por bienes y servicios adquiridos para el consumo corriente. Inversión del gobierno incluye las construcciones de calles y caminos, puertos. Transferencia al sector privado incluye las pensiones de retiro y seguro de desempleo, beneficio a veteranos de guerra y otros beneficios. Intereses sobre la deuda pública es el último tipo de desembolso gubernamental. En ocasiones se suele dividir el gasto fiscal en dos grupos, el gasto corriente y el gasto de capital. Existen distintos tipos de ahorros, que son el ahorro financiero, ahorro macroeconómico, ahorro privado y el ahorro público. Estaré comentando brevemente acerca de cada uno de ellos. El ahorro financiero, conjunto de activos rentables emitidos tanto por el sistema financiero como por el gobierno, que han sido acumulados a través del tiempo. Ahorro macroeconómico, la diferencia entre el ingreso y el consumo. El ahorro privado, la diferencia entre los ingresos y el consumo de las unidades familiares y de las empresas. El ahorro público es la diferencia entre los ingresos y gastos del gobierno. Contrario al ahorro se encuentra lo que comúnmente se denomina inversión. La inversión es el flujo del producto de un periodo dado que se usa para mantener o incrementar el stock de capital de la economía. Ingresos. El ingreso está compuesto por todas aquellas entradas de dinero que tiene una persona y con el que cuentan para consumir y cubrir necesidades. Dependiendo del ingreso, las personas invierten o no en determinados bienes o servicios. Mientras mayor es el ingreso, mayor es la inversión. El aumento permanente del gasto del gobierno. Consideremos ahora un aumento permanente del gasto del gobierno financiado en una alza tributaria. En este caso, desplazamiento fiscal. Describe cualquier caída del gasto que acompaña un aumento del gasto público. Más frecuente, el término se refiere a una disminución de la inversión privada provocada por una expansión del gasto de gobierno. La equivalencia ricardiana demuestra que bajo ciertas circunstancias una variación de la trayectoria de los impuestos en el tiempo, menores impuestos hoy, mayores mañana, no afecta al gasto privado y por tanto tampoco tiene efectos algunos sobre el ahorro, la inversión o la cuenta corrientes nacionales.
Los partidos políticos y el déficit fiscal. Los estudios teóricos sugieren que en los países donde el poder político cambia frecuentemente de manos desde un partido político a otro rival, cada administración gasta mucho cuando está en el poder, dejando una sustancial deuda pública a sus sucesores que la mayoría de las veces pertenece a un partido opositor. Otras interacciones entre el sector público y el sector privado. Los canales a través de los cuales la política fiscal y el gasto privado pueden interactuar son un canal en que la utilidad del consumo privado se ve afectada en forma importante por el nivel del gasto público. Si el gobierno construye un nuevo parque, el sector privado puede reducir su gasto en parques privados. Se puede demostrar que esta pérdida es una función creciente de la tasa marginal del impuesto y que en realidad si la tasa marginal del impuesto se duplica provoca que el costo distorsionador del impuesto sea más del doble. La conveniencia de suavizar la tributación. El deseo generalizado de tener tasas tributarias estables se conoce como la proposición de suavizar los impuestos. Un hecho de esto es el que el presupuesto debería funcionar con déficit durante el periodo en que el gasto público es temporalmente alto y con superávit cuando el gasto público es temporalmente bajo. La evasión tributaria en el mundo. Una razón para esto es que las estructuras financieras de los países en desarrollo normalmente no son desarrolladas, lo que hace difícil para los individuos suavizar su consumo por la vía del endeudamiento durante los periodos recesivos. En consecuencia, recurren a la evasión para incrementar sus ingresos durante los tiempos malos. Tasa de impuesto y recaudación tributaria, la curva del Laffer. Cuando el gobierno obtiene sus ingresos por vía del impuesto a la renta, la autoridad puede variar la tasa del impuesto, pero no puede controlar directamente la recaudación resultante. Si el impuesto distorsiona la elección entre el trabajo y ocio, el nivel de ingreso nacional probablemente sea una función de la tasa del impuesto, de manera que la base imponible cambia junto con el ingreso tributario. El patrón cíclico del déficit presupuestario. En los periodos recesivos, los déficits presupuestarios tienden a subir, mientras que durante los auges económicos el déficit se reduce o se transforma en superávit. A este patrón contribuyen dos factores. La recaudación tributaria tiende a aumentar drásticamente durante un auge y a caer durante una recesión. Ciertas categorías del gasto de gobierno, como las transferencias a los desempleados, son anticíclicas, es decir, el gasto en estas categorías tiende a aumentar en los periodos recesivos y a disminuir cuando la economía se recupera. Eso es todo y muchas gracias.